La fuerza magnética debemos definir antes lo que es el campo magnético. Campo magnético. El campo magnético lo denotamos con la letra B. El campo magnético, decimos, es una cantidad escalar. Es una cantidad escalar. Perdón, es una cantidad vectorial. Es una cantidad vectorial. El campo magnético es un vector. Es una cantidad vectorial que surge o se origina debido a partículas cargadas en movimiento. Debido a partículas cargadas en movimiento. Es decir, por medio de una corriente eléctrica, en otras palabras. Corriente eléctrica. Toda corriente eléctrica puede generar campo magnético. El campo magnético entonces es una cantidad vectorial que se origina cuando partículas cargadas se encuentran en movimiento, o sea, una corriente eléctrica. Por tanto, un conductor con corriente eléctrica, un conductor con corriente eléctrica, un conductor con corriente eléctrica genera un campo magnético, genera un campo magnético. Para estudiar el campo magnético, veamos entonces cómo determinamos la dirección del campo magnético. Consideramos entonces que si un conductor transporta una corriente eléctrica, a su alrededor debe generar un campo magnético. Muy bien, para ver esto, para estudiar mejor el campo magnético, veamos qué cosa es el efecto Ørsted. El efecto Ørsted. El efecto Ørsted. El efecto Ørsted nos indica lo siguiente. Dice, si por un conductor circula corriente eléctrica, a su alrededor se genera campo magnético. A su alrededor se genera campo magnético. Se genera campo magnético. Muy bien. Veamos entonces. Si nosotros consideramos un conductor como este, por el cual circula una intensidad corriente hacia arriba, entonces en las proximidades del conductor colocamos una brújula con el polo norte sombreado, el polo sur en blanco. Si colocamos una brújula en las cercanías de un conductor con corriente eléctrica, esta brújula se mueve, se deflecta y se coloca en esta posición. La brújula sufre un movimiento debido a la presencia de campo magnético. Si por un conductor pasa corriente eléctrica, la brújula detecta un campo magnético, lo que indica que existe la existencia campo magnético. Existe campo magnético. Si invertimos la dirección de la corriente, en forma similar vamos a encontrar un campo magnético. Nuestro interés ahora es encontrar cuál es la dirección del campo magnético. ¿Cómo encontramos la dirección? Y eso se conoce como la primera regla de la mano derecha. Primera regla de la mano derecha. Primera regla de la mano derecha. Y la primera regla de la mano derecha, también conocida como la regla de Maxwell. Regla de Maxwell. Regla de Maxwell. La primera regla de la mano derecha dice lo siguiente: si por un conductor transporta corriente eléctrica, como este, la intensidad de corriente hacia arriba
la intensidad de corriente hacia arriba. Vamos a considerar la corriente de esta forma. La corriente saliendo hacia arriba. Entonces, la primera regla de la mano derecha consiste en determinar la dirección del campo magnético. ¿Cómo determinamos? De la siguiente manera. Tenemos que colocar el pulgar en dirección de la corriente con la mano extendida, el pulgar en dirección de la intensidad de corriente con la mano extendida y cerramos los dedos. En esa dirección del giro de dedos está el campo magnético. O sea, el campo magnético estaría girando en la forma en que los dedos giran. Si consideramos que el plumón es el conductor, hacia arriba debe estar el pulgar en la dirección de la intensidad de corriente y giramos los dedos. En esa dirección está el campo magnético. Si el observador estuviese arriba, si este fuese el observador, entonces el observador vería que el campo magnético está girando en dirección antihoraria. Es decir, el campo magnético entonces estaría girando en esta dirección, así, saliendo del conductor y entrando al conductor. El campo magnético estaría girando de esa forma. Es decir, en cada punto el campo magnético sería tangente a esas líneas de fuerza, tangente el campo magnético. El campo magnético entonces, visto por el observador, sería en dirección antihoraria. El campo magnético vendría a ser de esta forma, perpendicular a esas líneas de fuerza. Noten ustedes, si la corriente se invierte, si la corriente fuese hacia abajo, entonces el pulgar debe estar en dirección de la corriente y giramos los dedos y vendría a ser la otra dirección. Esto podemos representarlo de otra manera, de una manera equivalente. Por ejemplo, nosotros consideramos aquí el conductor de la siguiente manera. Consideramos el conductor que transporta similarmente la intensidad de corriente hacia arriba. Intensidad de corriente así. Y en esa dirección, regle la mano derecha. Colocamos el pulgar en dirección de la intensidad de la corriente y mis dedos estarían entrando a la pizarra y en esta región saliendo de la pizarra. Aquí estarían los dedos entrando a la pizarra y aquí saliendo de la pizarra. Si nosotros consideramos que el campo es una flecha, que es un vector representado por una flecha, en esta región estarían entrando mis dedos. O sea, lo último que vería de la flecha sería la cola. Y representamos así un campo entrante. Y esto es el campo magnético que está entrando en esa región. Y en esta región estaría saliendo. Si aquí en esta región sale el campo magnético, lo primero que vemos de la flecha es la punta de la flecha. Y lo que estaríamos viendo es esto. Esto representa entonces un campo saliente. Este es un campo saliente. Esto significa que está saliendo del plano de la pizarra. Saliendo. Y esto significa que está un campo entrando a la pizarra. Entrando. Sin embargo, esto también puede representarse de otra manera. Esto mismo podemos representarlo de otra manera, como vamos a ver aquí. Esto se puede representar de la siguiente manera. Si nosotros consideramos la sección transversal de un conductor así, consideremos aquí la sección transversal de un conductor de esta forma. Muy bien, sea esta la sección transversal de un conductor. Consideremos que esta es la sección transversal del conductor. Si consideramos que la intensidad de corriente está saliendo de la pizarra, es decir, esta es la sección transversal del conductor. El conductor es un conductor infinito que se va hacia atrás de la pizarra, se va detrás de la pizarra y solamente vemos su sección transversal. Y vemos que la intensidad de corriente sale de la pizarra. Entonces debemos usar la regla de la mano derecha para determinar la dirección del campo. En la dirección de la corriente, el pulgar. Y cerramos los dedos. Visto por nosotros, el campo entonces está en dirección antihoraria. En la dirección de la intensidad de corriente, el pulgar. Y cerramos los dedos. En esa dirección entonces se encuentra el campo. El campo magnético se encontraría entonces de esta forma. Se encontraría en esta dirección, antihoraria. El campo magnético sería
antihorario. Y en esa dirección estaría entonces el campo magnético. El campo magnético estaría de esa manera. Si el conductor transporta una corriente entrante, si la intensidad de corriente está entrando, en esa dirección regle la mano derecha. El pulgar en dirección de la intensidad de corriente, entrando al plano de la pizarra. El pulgar entrando a la pizarra y giramos los dedos. En esa dirección estaría el campo magnético. Es decir, el campo magnético estaría en dirección en dirección horaria en este caso. En dirección horaria. Y el campo magnético se genera alrededor del conductor en dirección horaria. En esta dirección estaría el campo magnético. Bien, perpendicular al conductor en todo instante. Y este vendría a ser la dirección del campo magnético. El campo magnético aquí se encuentra en dirección horaria. Eso se determina con la regla de la mano derecha. Para el caso en que el conductor transporte una corriente saliente, el campo magnético es antihorario. Si la corriente es entrante, el campo magnético es horario. Con eso podemos ya determinar entonces fuerza sobre una partícula cargada. Fuerzas magnéticas entonces. Fuerzas magnéticas. Fuerza magnética. Fuerza magnética. Uno, sobre una partícula cargada. Sobre una partícula cargada. Sobre una partícula cargada. Decimos, toda partícula cargada. Toda partícula cargada dentro de un campo magnético, dentro de un campo, de una región con campo magnético, experimenta una fuerza magnética. Una fuerza magnética. Veamos en qué consiste esto. Vamos a considerar entonces en esta dirección el campo magnético. B. En esta dirección el campo magnético. Y aquí una partícula, vamos a considerar con carga positiva. Q más, que ingresa a esta región con una cierta velocidad así, con una velocidad dada por ello, haciendo un ángulo con la dirección del campo, un ángulo con el campo, un ángulo teta. Muy bien, ¿cuál es la fuerza magnética? La fuerza magnética sobre una partícula cargada se determina por el valor de la carga, por la velocidad, por el campo magnético, por el seno del ángulo que forma. Esa es la magnitud de la fuerza magnética. Carga, velocidad de la partícula, campo magnético por el seno del ángulo que forma la velocidad con el campo. Sin embargo, aquí nuestro interés es hallar la dirección de la fuerza. ¿Cómo hallamos la dirección de la fuerza magnética? Para ello entonces tendremos que recurrir a la segunda regla de la mano derecha. Segunda regla de la mano derecha, y eso lo hacemos aquí. Segunda regla de la mano derecha. 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 Veamos en qué consiste. Voy a dibujar una mano para poder explicar mejor este proceso.
Bien, colocamos entonces de la siguiente forma. Los dedos vamos a colocar en dirección del campo. Los dedos en dirección del campo. ¿Sí? Los dedos, con la mano extendida, colocamos los dedos en dirección del campo magnético. Y el pulgar en dirección de la velocidad, con la mano extendida así. Colocamos los dedos en dirección del campo magnético y el pulgar en dirección de la velocidad. Si la carga es positiva, la fuerza entonces sale de la mano, si es que la carga es positiva. Y si la carga es negativa, entra a la palma de la mano. Entonces, los dedos en dirección del campo. Colocamos aquí la carga positiva, una carga positiva. Y colocamos los dedos en dirección del campo magnético, así. Los dedos en dirección del campo magnético. Y el pulgar en dirección de la velocidad. El pulgar debe estar en dirección de la velocidad, de esta forma. Colocamos así, los dedos en dirección del campo, el pulgar en dirección de la velocidad. Si la carga es positiva, si la partícula cargada es positiva, la fuerza sale de la mano. Si es negativa, entra a la mano. Como aquí es positiva la partícula, entonces la fuerza sale de la mano. Y esta vendría a ser la dirección de la fuerza magnética. Y esta debe ser perpendicular a la velocidad y perpendicular al campo magnético. Debe ser perpendicular a la velocidad y al campo. Si este es el ángulo teta, esta fuerza magnética es entonces carga, velocidad por campo, por el seno del ángulo teta. Muy bien. Entonces, aquí en forma similar, coloco mis dedos en dirección del campo magnético y el pulgar en dirección de la velocidad. La fuerza magnética para una partícula positiva sale de la palma de la mano y esta debe ser carga, velocidad por campo por el seno del ángulo teta. Y esta debe ser perpendicular a la velocidad y al campo magnético. Perpendicular a la velocidad y al campo magnético. Ahora, ¿cuándo esta fuerza magnética es máxima? La fuerza magnética entonces depende del ángulo que forma la velocidad con el campo. Decimos si la velocidad es perpendicular al campo, entonces el ángulo teta es pi medios, 90 grados. Por tanto, entonces, el seno de 90 sería 1. Y tenemos que la fuerza magnética, en este caso, es máxima. Y toma el valor de carga, velocidad por campo. Ese es el máximo valor que toma la fuerza magnética. Su magnitud resulta ser esta. Su dirección se halla por la regla de la mano derecha. Entonces, si la carga es positiva, la fuerza magnética sale de la mano derecha. Si la carga es negativa, entonces la fuerza magnética entra a la mano. Estamos hablando de la mano derecha. Veamos ahora la fuerza sobre un conductor de corriente. Un conductor con corriente eléctrica dentro de un campo magnético experimenta una fuerza magnética. Y veamos dos entonces, sobre un conductor con corriente. Sobre un conductor con corriente. Sobre un conductor con corriente. Veamos este caso. En forma similar, todo conductor con corriente eléctrica, dentro de un campo magnético, dentro de una región con campo magnético,
experimenta una fuerza magnética. Una fuerza magnética dada por... Vamos a considerar en este caso el campo magnético así. En esa dirección el campo magnético. Una región con campo magnético de esta forma. Y dentro de este campo magnético, un conductor, por ejemplo este, un conductor que transporta cierta intensidad de corriente eléctrica así. La intensidad de corriente vamos a colocarla en esa dirección y el conductor tiene una longitud L y hace un ángulo θ con el campo magnético. La fuerza magnética sobre un conductor, la magnitud de la fuerza magnética sobre un conductor resulta ser la intensidad de corriente por la longitud del conductor por la magnitud del campo magnético por el seno del ángulo que forma la longitud del conductor con el campo. Esto resulta ser la magnitud de la fuerza magnética. Repito, intensidad de corriente por la longitud del conductor por la magnitud del campo magnético por el seno del ángulo que forma la longitud del conductor con el campo magnético. Sin embargo, la dirección se halla por la regla de la mano derecha, similar como para el caso de una carga, de una partícula cargada. Colocamos el pulgar en dirección del campo, colocamos así, la mano extendida, con los dedos en dirección del campo, los dedos en dirección del campo magnético, el pulgar en dirección de la intensidad corriente, los dedos en dirección del campo magnético y el pulgar en dirección de la intensidad corriente. Colocamos así y la fuerza magnética siempre sale de la palma de la mano. Aquí no hay otra posibilidad, solamente una, que la fuerza siempre sale de la palma de la mano si es que los dedos están en dirección del campo magnético y el pulgar en dirección de la intensidad corriente. Es decir, si nosotros aquí dibujamos una mano, entonces, para este caso entonces, tenemos lo siguiente. En esta dirección debe estar el campo magnético, B, y en esta dirección debe estar la intensidad de corriente. Si los dedos están en dirección del campo y el pulgar en dirección de la intensidad corriente, entonces la fuerza magnética sobre el conductor siempre sale de la mano. Y esta fuerza magnética será perpendicular a la intensidad de corriente y también al campo magnético. Pero esta fuerza magnética siempre, en este caso, sale de la palma de la mano. Siempre sale de la mano. Siempre sale de la mano. ¿Y cuál es su valor? Su valor será la intensidad de corriente por la longitud del conductor, por el campo magnético, por el seno del ángulo θ. Entonces, en este caso, colocamos los dedos en dirección del campo y el pulgar en dirección de la intensidad corriente. La fuerza magnética estará saliendo. Sobre este conductor estará saliendo. Y lo vamos a representar así. La fuerza magnética aquí sobre este conductor estará saliendo del plano de la pizarra. Saliendo la fuerza magnética. Ahí está. Mis dedos en dirección del campo, el pulgar en dirección de la intensidad corriente y la fuerza sale del plano de la pizarra. ¿Y cuál es su valor? Intensidad, longitud por campo, por el seno del ángulo θ. El punto significa que la fuerza está saliendo del plano de la pizarra.
Bien, veamos ahora fuerzas sobre partículas cargadas. Veamos entonces partículas cargadas dentro de un campo magnético. Partícula cargada dentro de un campo magnético. Dentro de un campo magnético. Partícula cargada dentro de un campo magnético. De un campo magnético. Consideremos un campo magnético entonces entrante al plano de la pizarra. De esta forma, entrando al plano de la pizarra un campo magnético. Vamos a ver si colocamos aquí una partícula cargada, ¿qué fuerzas experimenta esta partícula cargada? Consideremos este campo magnético entrante de esta forma. Ahora vamos a considerar una partícula en este punto. Una partícula positiva, Q positiva, que se mueve en esta dirección, con una velocidad v, de esta forma. Si una partícula con carga dentro de una región con campo magnético tiene una velocidad, esta sufre una fuerza magnética. Notemos aquí que la velocidad de la partícula es perpendicular con el campo. El campo magnético aquí en este caso está entrando a la pizarra. El campo magnético está entrando y la velocidad está en el plano de la pizarra, de esta forma. El campo magnético está entrando a la pizarra y la velocidad está en el plano de la pizarra. Las dos forman 90 grados. El campo que está entrando a la pizarra y la velocidad de la partícula que está en el plano de la pizarra, los dos forman 90 grados. Por lo tanto, la fuerza magnética sobre esta partícula será máxima. ¿Y cuál es el máximo valor? Carga, velocidad por campo magnético. ¿Cómo hallamos la dirección de la fuerza magnética? Regla de la mano derecha. Mis dedos deben estar en dirección del campo. Mis dedos en dirección del campo, el pulgar en dirección de la velocidad. Así entonces, mis dedos entrando a la pizarra, el pulgar en dirección de la velocidad. Como la partícula cargada es positiva, la fuerza sale de la mano. Entonces la fuerza sale de la palma de la mano. Y esta es la fuerza magnética. ¿Cuál es su valor? El máximo valor. Carga, velocidad por campo. Esta fuerza magnética lo arrastra a la partícula hacia arriba y lo coloca en esta posición. La partícula ahora tiene una velocidad aquí, de esa forma. ¿Y cuál vendría a ser ahora la fuerza magnética sobre esta partícula? Regle la mano derecha. Mis dedos entrando a la pizarra, el pulgar en dirección de la velocidad. Como la partícula es positiva, la fuerza sale de la mano. La fuerza magnética entonces estaría aquí. Esta fuerza magnética lo arrastra a la partícula y lo coloca en esta posición. La velocidad de la partícula ahora se encuentra aquí. Nuevamente calculamos la dirección de la fuerza magnética. Regla de la mano derecha. Mis dedos en dirección del campo, el pulgar en dirección de la velocidad. La fuerza magnética sale de la palma de la mano. La fuerza magnética entonces es hacia abajo. Y la trayectoria que hace esta partícula se completaría de esta forma. La trayectoria se completaría de esta forma. Y la partícula describiría una trayectoria más o menos como esta. Una trayectoria parecida a esta. Una circunferencia. Y esa es la trayectoria que describe la partícula. Una circunferencia de radio r. Y esta es la trayectoria que es una circunferencia. Circunferencia. Por lo tanto, si la velocidad es perpendicular al campo magnético, la trayectoria de la partícula es una circunferencia. Decimos, si la velocidad es perpendicular
al campo magnético, la trayectoria de la partícula es una circunferencia. La trayectoria de la partícula cargada, es una circunferencia. Una circunferencia. Muy bien, pero esta fuerza magnética resulta ser una fuerza hacia el centro de la trayectoria, en una trayectoria circular. Por lo tanto, decimos, la fuerza magnética es equivalente a la fuerza centrípeta. Son equivalentes. La fuerza magnética tiene este máximo valor, porque la velocidad y el campo son perpendiculares. Carga, velocidad por campo. Y la fuerza centrípeta es masa, velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio de curvatura. Cancelamos una velocidad con la velocidad y tenemos que el radio de curvatura es masa por velocidad sobre carga por campo. Ese es el valor del radio con que la partícula se mueve. Muy bien, pero la velocidad v es una velocidad tangencial. Por ser velocidad tangencial, nosotros decimos, pero la velocidad tangencial es la velocidad angular por el radio. Y podríamos reemplazar en la fórmula anterior, radio igual masa por velocidad angular por el radio sobre carga por campo. Y cancelamos el radio. Y encontramos de aquí la velocidad angular con que se mueve la partícula, que es carga por campo sobre la masa de la partícula. Esa es la velocidad angular con que la partícula se mueve. Pero nosotros sabemos que la velocidad angular es 2 veces pi sobre el periodo de movimiento. Por lo tanto, entonces, 2pi sobre el periodo resulta ser carga, velocidad, carga, campo sobre masa. Y de aquí despejamos el periodo. El periodo resultaría ser entonces 2 veces pi por la masa sobre la carga por el campo. Y este es el periodo de la partícula. ¿Qué es el periodo? El tiempo en dar una vuelta. Esto se conoce como el periodo. ¿Y qué es el periodo? Tiempo en dar una vuelta. Tiempo en dar una vuelta. Si a nosotros nos dicen cuánto vale para dar la mitad de la circunferencia, la mitad de este periodo. La cuarta parte de la circunferencia, la cuarta parte de este periodo. Muy bien. Veamos a manera de un ejemplo a determinar las trayectorias de las partículas cargadas. Veamos, aquí, a manera de una nota, aquí, nota. Si la velocidad no es perpendicular a B, no es perpendicular al campo magnético, entonces tenemos el siguiente caso. Supongamos este caso, nuestro eje X, nuestro eje Y y nuestro eje Z. Supongamos que la partícula se mueve aquí, de esta forma, sobre el eje de Y, con una velocidad v, una partícula con carga positiva. Y el campo magnético vamos a suponer que es así. Vamos a colocar aquí la velocidad y aquí el campo para hacerlo mucho más didáctico. Y formando un ángulo θ, diferente 90. El campo del campo magnético está sobre la dirección Y y la velocidad formando un ángulo con B. Regla de la mano derecha entonces, así. Mis dedos en dirección del campo magnético, el pulgar en dirección de la velocidad. La fuerza sería hacia arriba. La fuerza magnética es hacia arriba. Cuando no forman 90 grados, entonces la partícula hace esta trayectoria.
un helicoide, un espiral, conocido como helicoide. Cuando es 90 grados, el helicoide entonces se posiciona en la parte inferior y se mueve en una circunferencia. Pero cuando el ángulo es diferente, entonces la partícula hace como una espiral, un helicoide. Bien, veamos entonces a manera de una nota. Vamos a considerar un campo magnético saliente del plano de la pizarra. Saliendo del plano de la pizarra. Así. Un campo magnético saliendo del plano de la pizarra. De esta forma, campo magnético saliente del plano de la pizarra. Y vamos a ver las posibles trayectorias que sufre una partícula cuando ingresa a esta región con campo magnético. ¿Cuáles son las posibles trayectorias que hace una partícula cuando ingresa a esta región con campo magnético? Muy bien, consideremos el primer caso. Una partícula con carga positiva que ingresa aquí con una velocidad v. Una partícula negativa que ingresa aquí con una velocidad v. Una partícula positiva que ingresa aquí con una velocidad v. Y una partícula negativa que ingresa aquí con una velocidad v, perpendicular al campo. Muy bien, tratemos de hallar las posibles trayectorias que hace estas partículas. Bien, en el primer caso. ¿Cómo sería la fuerza magnética sobre la primera partícula? ¿Cómo sería la fuerza magnética? Regla de la mano derecha. Mis dedos deben estar en dirección del campo y el pulgar en dirección de la velocidad. Debo colocarlo entonces así. Mis dedos saliendo de la pizarra, debo colocar de esta forma. A ver. Mis dedos deben estar saliendo de la pizarra y el pulgar en dirección de la velocidad. Así, de esta forma. Mis dedos saliendo de la pizarra y el pulgar en dirección de la velocidad. El pulgar debe estar en dirección de la velocidad y los dedos saliendo de la pizarra, porque el punto significa un vector que sale de la pizarra, de esta forma. Si la carga es positiva, la fuerza sale de la mano. Si la carga es negativa, entra a la mano. En este caso, como la carga es positiva, entonces la fuerza sale de la mano. Con esta negativa, entra a la mano. Sin duda alguna, aquí la fuerza magnética debe estar saliendo de la mano. Esta debe ser la fuerza magnética. Y aquí entrando a la mano, debe ser así. Estas fuerzas magnéticas son la fuerza centrípeta. Esta fuerza magnética lo curva a la partícula en una trayectoria así. Y esta fuerza magnética hacia arriba lo arrastra a la partícula hacia arriba. Y la partícula se mueve así. Esas son las posibles trayectorias que siguen las partículas en ese punto. Para el otro caso, para este caso de aquí, ¿cómo sería para este caso? Mis dedos en dirección del campo y el pulgar en dirección de la velocidad. Así, sin duda alguna. Mis dedos saliendo de la pizarra y el pulgar en dirección de la velocidad. Mis dedos saliendo de la pizarra, de esta forma. Mis dedos saliendo de la pizarra y el pulgar en dirección de la velocidad. Entonces, si la carga es positiva, la fuerza sale de la mano. Si la carga es negativa, entra a la mano. En este caso coloco mis dedos saliendo del plano de la pizarra, así, saliendo. El pulgar en dirección de la velocidad. Si la carga es positiva, sale de mi mano la fuerza. Y si la carga es negativa, entra a la mano. Para esta carga positiva, la fuerza debe salir de la mano. Para esta carga positiva, la fuerza sale de la mano. Y para esta carga negativa, la fuerza entra a la mano. Es decir, aquí la fuerza magnética debe salir de la mano y aquí debe entrar a la mano, la fuerza magnética. Entonces, esta fuerza magnética lo arrastra a la partícula hacia arriba y la posible trayectoria debe ser este arco de circunferencia. Aquí la fuerza magnética hace la de centrípeta y debe mover a la partícula hacia abajo en un arco de circunferencia.
Y esas son las posibles trayectorias que sufre la partícula. Si la partícula no tuviese carga, fuese una partícula neutra, entonces se movería en línea recta. Si esta es neutra, si es una partícula neutra, entonces se mueve en línea recta. Y esta vendría a ser una recta. Si una partícula no tiene carga, es neutra, entonces no es afectada por el campo magnético, sigue una trayectoria recta. Bien, veamos ahora cuál es la aplicación, en qué se aplica esto, en qué se puede usar. Bueno, a manera de cultura, podría indicar en qué se utiliza el campo magnético. A manera de cultura, la Tierra genera un campo magnético debido al movimiento de partículas que están en el magma, en el interior, en estado plasmático. Alrededor de la Tierra se genera un campo magnético. Partículas cósmicas que vienen del espacio interestelar ingresan con enormes velocidades a la Tierra. Por ejemplo, imaginemos que esta es una partícula positiva que ingresa a la Tierra con una velocidad enorme. Aquí está ingresando una partícula cósmica sobre la Tierra. El campo magnético de la Tierra lo que hace es que esta partícula gire en espirales y no llega a la superficie terrestre, sino que se extermina en el espacio interestelar. Una partícula que ingresa aquí, por ejemplo, positiva, con enorme velocidad, entonces el campo magnético terrestre lo que hace es que la partícula gire aquí y no llegue a la superficie terrestre. Esta energía con que la partícula gira lo libera en forma de colores, H por la frecuencia. Esta energía liberada por la partícula se presenta como colores. Y esto puede ser, de acuerdo a la frecuencia, puede ser un color rojo, puede ser un color naranja, puede ser un color azul, puede ser un color fucsia, diferentes colores. Entonces se forman aquí una especie de sábanas multicolores o cortinas multicolores. Y aquí, en forma similar, se presentan como cortinas o sábanas multicolores. La frecuencia con que liberan las partículas, su energía, se manifiesta como un color. Estos se conocen como las auroras boreales. Y se deben a que el campo magnético terrestre desvía las partículas cargadas del espacio interestelar, no permitiendo que lleguen hacia la Tierra, ya que las velocidades que tienen estas partículas son enormemente altas, son del orden de más o menos 300 a 400 metros por cada segundo. Son velocidades extraordinariamente altas.